Desde el momento en que naces, ya te espera una fórmula preestablecida: estudiar, trabajar, pagar facturas y repetir el ciclo sin pausa. Es un guión silencioso que nadie cuestiona, que se acepta sin pensar. Nadie te pregunta si eso tiene sentido. Ni siquiera se les ocurre hacerlo, simplemente se espera que lo sigas, y así te colocan en una habitación con escritorios perfectamente alineados. Lo llaman escuela, pero en realidad no es un lugar para pensar libremente, sino para entrenar obediencia. Allí aprendes a repetir información, a memorizar, a seguir normas, a pensar solo lo justo para funcionar dentro del sistema, pero nunca lo suficiente para darte cuenta de que estás atrapado en él. Luego llega el turno de entrar al mercado laboral. Ahora debes producir, ser eficiente, generar resultados. Poco importa si detestas lo que haces, lo importante es que cobres a fin de mes. El sistema necesita que pagues siempre, con dinero, con tiempo, con tu salud, con tu vida. Día tras día, giras dentro de una rueda, corriendo como un ratón en un laboratorio, convencido de que vas hacia algún lugar, pero lo único que pasa es que estás cada vez más cansado, más vacío, más desconectado. Esta es la parte que nadie quiere ver, porque los que están atrapados en la base de la pirámide no fueron preparados para vivir con plenitud, sino domesticados para funcionar sin cuestionar. Personas que respiran pero no sueñan, que se despiertan, trabajan, consumen, duermen y repiten hasta el final. Y cuando alguien intenta romper ese ciclo, cuando alguien cuestiona lo establecido, inmediatamente es etiquetado como loco, irresponsable o soñador, porque su intento de despertar molesta profundamente a quienes todavía están dormidos. Pero si al escuchar esto empiezas a sentir un cosquilleo incómodo por dentro, una molestia, una inquietud, eso es una buena señal, porque el primer paso para salir de la rueda es darte cuenta de que estás dentro de ella. Y este video está diseñado precisamente para eso, para quitarte la venda de los ojos, esa venda invisible que te colocaron desde niño, para mostrarte cómo fuiste programado para aceptar una vida sin propósito. Y lo más importante, para enseñarte cómo romper ese patrón antes de que sea demasiado tarde. Si este mensaje te incomoda, perfecto. La incomodidad es una señal de vida, es el primer temblor de conciencia, porque solo cuando algo dentro de ti empieza a molestar es cuando empiezas realmente a despertar. La rueda de la vida moderna. ¿Alguna vez sentiste que estás corriendo sin parar, pero sin llegar a ningún lado? Como si tu existencia fuera una repetición interminable de despertarte, trabajar, pagar facturas, resolver problemas y volver a poder empezar. Ese sentimiento no es una coincidencia, es un síntoma. Estás atrapado en una trampa invisible llamada la rueda de la rata. Y lo más perverso es que fue diseñada para parecer normal. Desde muy pequeño te enseñaron que solo existe un camino correcto: estudiar mucho, sacar buenas calificaciones, elegir una carrera segura, trabajar duro, comprarte una casa, endeudarte, aguantar y algún día jubilarte. Y cuando ese día llegue, entonces sí podrás vivir. Pero ese día casi nunca llega, porque cuando terminas el colegio ya estás pensando en el examen de ingreso a la universidad. Cuando entras a la universidad ya tienes que buscar pasantías. Cuando consigues tu primer empleo ya quieres ascender. Y cuando finalmente logras ese ascenso, ya estás atrapado en un estilo de vida que te exige cada vez más. Y entonces corres dentro de la rueda, creyendo que estás avanzando, pero lo que en realidad estás haciendo es confundir movimiento con progreso. Te enseñaron a pensar que estar ocupado es lo mismo que estar vivo. Y ahí es donde entra una de las metáforas más poderosas de toda la historia de la filosofía: la alegoría de la caverna, de Sócrates. En ella, los seres humanos están encadenados desde el nacimiento al fondo de una cueva. Solo pueden ver la pared frente a ellos, donde se proyectan sombras. Esas sombras son todo lo que conocen. Para ellos, las sombras son la realidad, pero un día, uno de esos prisioneros es liberado. Sale y ve por primera vez la luz del sol. Al principio le duele, lo confunde, lo deja ciego, pero poco a poco empieza a ver el mundo real, colores, profundidad, verdad. Y cuando intenta regresar a liberar a los demás, lo rechazan, porque para ellos, las sombras siguen siendo la única realidad. La rueda de la rata es esa caverna. Es trabajar sin propósito, vivir en una rutina sin reflexión, perseguir un éxito que no tiene sentido. Es una vida atrapada en un teatro de sombras, donde todo lo que parece real es apenas una ilusión. Y lo más triste es que muchos ni siquiera quieren salir, porque salir implica dolor, implica luz, implica enfrentar la posibilidad de que hayas vivido tu vida corriendo detrás de algo que nunca fue tuyo. Esta rueda no fue creada para que encuentres libertad, fue creada para que obedezcas, para que consumas, para que no pienses. Fuiste entrenado para girar, no para despertar.
Pero ahora que viste la rueda, ahora que reconociste la caverna, ya no puedes hacerte el que no sabe. Trabajo, estudio, facturas, la rutina invisible que consume tu energía. Y tal vez, mientras escuchabas todo esto, surgió dentro de ti una pregunta muy real. Pero si no trabajo, ¿cómo pago las cuentas? ¿Cómo sobrevivo? Y esa pregunta es válida, es legítima, porque viene del miedo, del sentido de responsabilidad que todos llevamos. Nadie está diciendo aquí que debas abandonarlo todo, renunciar a tu empleo y mudarte al bosque. El problema no es el trabajo. El problema es vivir como si solo eso existiera. El problema es estar tan condicionado a producir y obedecer que te olvidas de que también hay vida fuera de ese sistema. Desde la infancia te entrenaron para encajar en un molde. Estudia, sé puntual, no cuestiones, saca buenas calificaciones, acepta lo que te dan. Esta es la raíz de la programación invisible. No grita, susurra, te dice, no sueñes demasiado, no te arriesgues, quédate donde estás, ya no estás. Y así entras a la adultez con un guión en la cabeza que te dice que tu valor depende de cuánto produces. Empiezas a creer que descansar es de vagos, que tomarte tiempo para pensar es una pérdida, que solo mereces reconocimiento si estás al borde del colapso. Entonces tu vida se vuelve una sucesión de tareas, pagos, ansiedad, metas sin alma, tráfico y cansancio. Y nadie te pregunta si eso te gusta, si eso te hace sentir vivo o simplemente sobreviviente. Y cuando por fin te atreves a pensar en hacer algo diferente, te paraliza el mismo pensamiento. Pero ¿qué pasa con el dinero? Esa reacción automática demuestra qué tan profundamente fuiste condicionado. Te hicieron creer que si algo no duele no vale, que si no estás sufriendo no estás funcionando, que solo es trabajo si te está quitando la energía. Pero, ¿y si el dinero pudiera venir de algo que te conecte, de algo que hagas con sentido, con entusiasmo, con verdad? Las personas realmente libres no son las que no trabajan, son las que eligieron trabajar con conciencia, con dirección, con propósito. Siguen teniendo cuentas por pagar, compromisos y obligaciones, pero no viven esclavizados por ellas, porque la libertad no consiste en dejar de trabajar. La libertad es dejar de obedecer sin pensar, es dejar de vivir en piloto automático. Puedes generar dinero, cumplir tus deberes y tener una vida funcional, sin tener que vender tu alma. El sistema te hizo creer que solo había un camino, pero hay miles. Simplemente no los ves porque sigues mirando a través de los lentes sucios que el sistema te dio. Y el primer paso para cambiarlos es darte cuenta de que están puestos. Percibir, ser consciente de cómo fuiste moldeado, cómo actúas por inercia, cómo sientes miedo de romper el molde incluso cuando sabes que te está destruyendo. Y solo desde esa conciencia puedes empezar a romper el ciclo, a construir un camino diferente con tus propias manos, un camino que tenga sentido no solo para los demás, sino sobre todo para ti. Romper el ciclo no significa volverte un gurú espiritual, ni renunciar a todo y desaparecer en una playa desierta. Significa mirarte al espejo con honestidad brutal y admitir, no estoy viviendo como quisiera, me estoy fallando cada día. Sí. Tienes facturas que pagar, sí, tienes responsabilidades, pero eso no justifica vivir anestesiado, desconectado, agotado. No necesitas abandonar tus obligaciones para recuperar tu conciencia. Lo que necesitas es dejar de usar el cansancio como excusa para no pensar, para no cuestionar, para no hacer algo diferente. Romper el ciclo es dejar de correr por miedo y empezar a moverte por elección. Es comprender que no todo tiene que cambiar de la noche a la mañana, pero tu forma de ver la vida sí. Despertar de este trance en el que despertar, trabajar, quejarse, repetir, se ha convertido en la norma, porque eso no es vivir, es sostener una existencia robótica, sin alma, sin conexión. Romper el ciclo es dejar de entregar lo mejor de ti a cosas que no te representan, es negarte a seguir aplaudiendo tu propia prisión con frases como al menos tengo trabajo, al menos me alcanza para pagar. No viniste a este mundo a sobrevivir con lo justo. No naciste para conformarte con menos. Y antes de que digas, pero no tengo otra opción, detente. Siempre hay una opción. Tal vez pequeña, tal vez dolorosa, pero existe. La opción de aprender algo nuevo. La opción de dejar de adormecerte con distracciones baratas. La opción de mirar tu rutina y decir, hoy no voy a ignorarme. Las personas que salieron de la rueda no eran más inteligentes. Solo dejaron de aceptar la vida tal como estaba. Y sí, al principio duele pensar diferente, duele ser distinto, duele ir contra el rebaño, te llamarán raro, ingrato, rebelde, pero ese dolor es la prueba de que estás saliendo del adormecimiento, que estás comenzando, por fin, a vivir. ¿Sabes lo que es la libertad real? Es poder ver tu rutina y reconocer tus propias decisiones en ella. Es dormir cada noche sabiendo que lo que haces tiene sentido, que tu tiempo no se está desperdiciando. Es saber que trabajar no es el problema. El problema es perder
perderte en el proceso, no tienes que dejarlo todo, pero sí tienes que dejar de abandonarte a ti mismo cada día. Esa es la verdadera ruptura, cuando dices basta, no voy a girar más esta rueda sin saber por qué. Y si nadie te dio antes el permiso para cambiar, lo tienes ahora, tienes el derecho, y más aún, el deber de reconstruir tu vida antes de que sea tarde. ¿Quieres saber la verdad? El sistema no fue construido para que seas libre, fue diseñado para que seas útil, obediente, funcional y silencioso, para que le temas al fracaso, para que no cuestiones, para que vivas repitiendo lo que otros dijeron sin detenerte a pensar. Porque las personas con miedo trabajan sin protestar y las que no piensan consumen sin parar. Lo que realmente duele, lo que da rabia, es que esta máquina traga millones de almas cada día. Gente buena, talentosa, creativa, que podría estar construyendo algo con sentido, pero termina convertida en un engranaje más, girando sin propósito, cansado, invisible. Eso no es vida, es una muerte lenta. Y si tú sientes eso, si por dentro estás colapsando en silencio, no estás loco, estás despertando, porque solo quien empieza a despertar se da cuenta de cuánto tiempo durmió. Pero escucha esto con atención. Aún puedes salir de aquí, todavía hay tiempo, no importa tu edad, tu historia, ni lo que tengas en el banco, porque la verdadera revolución empieza adentro. Comienza el día que dejas de moverte como un zombie, el día que te miras al espejo y dices, no acepto más esta vida vacía. Y no, eso no significa dejar todo y huir del mundo. Significa tomar decisiones conscientes, recuperar el control de tu tiempo, de tu energía, de tus prioridades. Significa dejar de abandonarte. Puedes seguir generando ingresos, pero ya no necesitas vender tu alma para hacerlo. Puedes seguir trabajando, pero con dirección, con límites, con propósito. Y si nadie te lo dijo nunca, déjame decírtelo ahora. Mereces más que sobrevivir, más que un salario, más que una rutina. Mereces sentirte vivo. Si este mensaje hizo vibrar algo en ti, escribe ahora mismo, yo elijo salir de la rueda. Declara tu decisión, declara tu ruptura, declara tu despertar, porque solo despiertan los que se atreven a decir, ya no más.